Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Huber Siccha y hoy lunes 4 de noviembre del 2019 damos inicio a una nueva edición de su programa StarTix, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros. Bien, el día de hoy contamos también con dos invitados. El primero de ellos es un invitado internacional que ha estado presente dando una conferencia en la Universidad del Pacífico, referente a datos abiertos, ya lo vamos a presentar. Y el segundo, pues viene representando a una organización importante, tal es el nombre de la institución, pues es el Instituto Superior CICE, y vamos a hablar más adelante con su gerente general, su CEO. ¿Ok? Bien, damos por iniciado la presentación de este programa y como comentaba, pues tenemos la presencia de un invitado internacional. Él es el señor David Zamora, quien es consultor e investigador en políticas públicas y tecnología de la información, ¿correcto? Y además es miembro del gobierno abierto de la Organización de los Estados Americanos y pues tiene experiencia promoviendo desarrollo a partir de tecnologías digitales en las regiones de América Latina y Asia. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Uber. Gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, David. Muy bien, el día de hoy has estado en un evento en la Universidad del Pacífico presentando un tema de repente poco común en el Perú, el cual se denominan los datos abiertos. Por favor, ¿podrías empezar comentándonos qué es o qué son los datos abiertos? Claro. Muy bien, Uber. Los datos abiertos... Hay alguna confusión respecto al tema porque las personas cuando escuchan el término de datos abiertos inicialmente uno traduce esa idea en acceso a información y los datos abiertos son más que el acceso a la información. De hecho, el término, aclarando algunas bases, el término de acceso a la información es un derecho internacional reconocido, es un derecho humano que se sustenta en el hecho de que nosotros como personas necesitamos contar con acceso a la información para garantizar incluso el cumplimiento de otros derechos también humanos. Cuando hablamos de datos abiertos, realmente lo que hacemos es elevar un poco más ese concepto, dado el avance tecnológico con el que contamos hoy en día, para que podamos como personas usuarias aprovechar la información tanto como podamos. Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando de que la información se hace pública cumpliendo ciertas condiciones técnicas y algunas legales que me habilitan a mí como una persona usuaria para poder utilizar esos datos de manera inmediata, de manera libre y poder redistribuir, por ejemplo, esa información con valor agregado. Ese valor podría ser una aplicación móvil, podría ser un artículo de investigación, podría ser un emprendedurismo. O sea, tengo toda la libertad pues, de poder tener acceso a esa información y utilizarla. Ok, David, y una consulta en ello. Si bien es cierto en el Perú más bien se cierra la información debido a diferentes naturalezas, por ejemplo el secreto bancario, el tratamiento de datos personales, información sensible que se puede manejar de alguna forma también dentro de ciertos rubros como es el salud. ¿Cómo es que se puede abrir esa gama, esa gama, digamos, de datos con el propósito del cual tú comentas, para hacerlo más útil, para hacerlo más versátil, para tomar ciertas decisiones? ¿Dependerá mucho de políticas de Estado? ¿Dependerá mucho de organizaciones, de apoyo internacional? Sí. O sea, por ahí es de repente la duda. Claro. El tema del acceso a la información es un tema que de manera jurídica, en el marco internacional, es un tema que ha sido abordado en distintas instancias y que ha establecido ciertos parámetros en cuanto a la información que debe ser pública. Datos abiertos, cuando digo que va más allá, ese más allá es en términos técnicos, que es lo que me facilita a mí el uso de la información, pero no incumple lo que legalmente está establecido.
Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de datos abiertos tiende a asociarse más con la información pública, ¿sí? La información que manejan las instituciones del sector público, porque ahí hay mucho valor, ¿sí? Hay información asociada al quehacer de las instituciones en cuanto al uso de los recursos públicos, que eso básicamente se traduce en transparencia y rendición de cuentas, pero las instituciones públicas manejan mucha información respecto al valor o a sus negocios, más bien. ¿Un ejemplo podrían ser los políticos? Podría ser los políticos. Ahora, por ejemplo, agendas políticas. Me refiero a personas públicas. Claro. Por ejemplo, en el sistema financiero se usan a los PEPs, personas expuestas públicamente, o personas que han formado parte de instituciones públicas u organismos internacionales de los cuales han ejercido un cargo público, digamos. Claro. ¿Te refieres a esa información? Eso es información pública, siempre y cuando esté asociada con el quehacer de la función pública de una persona. Por ejemplo, lo voy a traducir a un ejemplo de una medición que hacemos en mi país, en Costa Rica, en materia de acceso a la información y información del perfil profesional, por ejemplo. Entonces, nosotros evaluamos que esté pública en el sitio web de las instituciones el perfil profesional de los funcionarios que ocupan un cargo político, de las instituciones. Y ahí toda esa información está disponible, así como su información de contacto, la información del salario que recibe esa persona. Esa información pública. Ahora, aquí hay un hilo delgado, porque los datos abiertos no rompen el derecho de protección de datos personales tampoco. Digamos que podemos ver una moneda en dos caras. Tenemos en un lado el principio de acceso a la información y datos abiertos potenciando un poco ese principio, pero el otro lado de la moneda, digamos, es lo que podemos llamar la protección de datos personales, porque es esencial claramente proteger la información personal. Como ahora usted lo mencionaba, no podríamos publicar, por ejemplo, los padecimientos o las enfermedades que distintas personas han tenido de manera pública, ¿no? O sea, David, estoy entendiendo que cuando alguien maneja datos abiertos, no se exponen los datos personales. Correcto. Ahí, exacto. Ahí es responsabilidad de las instituciones del sector público cumplir con lo que podríamos llamar un cierto protocolo antes de liberar la información. Claramente las instituciones de salud, no sé si acá los nombres precisos, pero digamos el Ministerio de Salud u otras instituciones que manejen esa información, pueden liberar información del quehacer de su negocio, porque es información muy valiosa, es información que puede ser valiosa para investigadores, para ONGs, para etcétera, cualquier persona, ¿no? Pero a la hora de liberarla, debe de cumplirse un cierto protocolo que, primero, por un lado, garantice que hay calidad en cuanto a la información que está liberando, ¿sí? Que no hayan campos vacíos, que no hayan contradicciones, cosas de ese tipo, que yo pueda confiar en la información que estoy consultando, por un lado, pero por el otro lado está esto que podríamos llamar la anonimización, por decirle algo, si es que la información que se está liberando tiene un potencial de que contenga datos personales, y ahí el tema de anonimización justamente lo que trata es de que la información que libera la institución antes se asegura en el proceso, uno, de que sea de calidad, pero dos, de que no lleve información personal y que ese proceso incluso no se pueda revertir. Es decir, que si al otro lado tenemos una persona con mucha capacidad técnica y es capaz de conectar esos datos con otras bases de datos para tratar de revertir el proceso, no puede ser posible, ¿sí? Okay. Entonces, hay un cierto protocolo que las instituciones deben de seguir para liberar información. Ok, y otra pregunta, David. Esta información, ¿cómo se gobierna? Estos datos abiertos, ¿se gobierna tal cual se gobierna una data transaccional, un warehouse, un data mining, o tiene otro tipo de gobierno de datos abiertos? Realmente esto es algo que puede depender de la madurez que tenga la institución en cuanto a la información que tiene en su poder, porque podría ser de lo más rudimentario. Si es que la institución, por ejemplo, maneja sus datos, por decir algo, municipios en algunos casos, por ejemplo, en hojas de Excel, por decir algo. Si esa es la manera en la que tienen los datos, en la que los conservan, entonces el hecho de que sean digitales, pues ya es un adelanto, ¿no? Y eso
facilita de que se pueda cumplir con ese requisito técnico de datos abiertos a la hora de liberarlos, ¿ok? Entonces podríamos ir a lo más básico de pensar en eso, información digitalizada, pero que está en hojas de Excel, y podríamos ir a momentos, digamos, o a instancias más elaboradas, donde las instituciones pueden tener bases de datos muy, muy estructuradas, y se aseguran a la hora de liberar esa información de que, lo que le decía antes, de que sea de calidad, de que la información no pueda ser anonimizada y que sea liberada. Esa liberación puede hacerse a través de su propio sitio web institucional, puede utilizar una plataforma centralizada de gobierno, es una práctica común en los países, facilitar el acceso a los datos abiertos cuando el gobierno de manera centralizada construye una plataforma de datos abiertos, y ahí pues es como un hub, por así decirlo, para que los usuarios, las personas usuarias, puedan venir y descargarse de ahí la información. Eso puede hacerse desde funcionarios públicos cargando, por ejemplo, esa plataforma para que los usuarios la descarguen, o puede hacerse de manera automática con APIs, donde esta aplicación centralizada puede estar conectada a sus bases de datos. ¿Y cómo se implementa un proyecto de datos abiertos? Depende del sector, depende de la cantidad de información, depende si la empresa es grande, pequeña. Claro. Ha habido cierta madurez en este tema. Hace unos años, las instituciones, bueno, y quizás en el caso de Latinoamérica, todavía sigue habiendo mucha resistencia por parte del sector público para liberar información. Hay que romper un poco ese tabú de que la información es pública y que tiene valor, que es un recurso que tiene valor para que las personas la puedan utilizar, y entonces habilitar pues ese acceso. Se me fue ahorita Preguntaba, ¿cómo se implementa un proyecto de datos abiertos? Claro, okay. Depende del sector. Sí, le comentaba, grande, esa era la asociación, claro. Es porque, le decía, ha habido una cierta madurez. Inicialmente, la comunidad, digamos, datera, por así decirle, ONGs que buscan un poco promocionar la transparencia, luchar contra la corrupción, ha venido más de ese sector. Los primeros pasos en esta materia, donde lo que hacen es luchar contra las instituciones, casi podría llamarse luchar, para que liberen información de cómo se utilizan esos recursos públicos. Uno, de que la liberen al menos como acceso a la información, eso es, de que les entregaran expedientes en físico y que la información se recibiera, y entonces el datero, como un intermediario, digitalizara esa información y entonces la pusiera a disposición de las personas para que ya la pudiera consumir de manera digitalizada. Digamos que esos fueron unos primeros pasos. Hoy, de una manera más articulada, hemos entendido de la necesidad de que la comunidad usuaria dialogue más con el sector público, y cuando nosotros nos acercamos al sector público para compartir de este tema, crear conciencia, mostrar casos de éxito, cómo esto puede beneficiar, crear valor social y económico, entonces hay una postura un poco más abierta, y esa postura más abierta lo que plantea es justamente de establecer coordinación, por así decirlo, para que los esfuerzos vayan integrados. ¿Eso qué quiero decir? No se trata de que las instituciones públicas liberen toda la información que tienen, porque hay limitaciones físicas, de recursos, de personal técnico, de la calidad de la información, y eso puede dificultar liberarlo. Y aunque quisiéramos que todo esté ahí, materialmente sabemos que es difícil. Entonces, ¿cómo saber el sector público? ¿Cómo sabe una institución qué información puede liberar como datos abiertos para que la comunidad utilice? Justamente con diálogo. Cuando los usuarios o las personas usuarias pueden venir y dialogar, acercarse a las instituciones, mostrar de qué manera quieren utilizar eso, nos acercamos más a lo que podemos definir como proyectos de co-creación, donde entonces juntos dialogan, coordinamos, aseguramos que la información esté ahí disponible para otros también, pero se construye un proyecto donde puedan utilizarse esa información para crear valor. Por ejemplo, una aplicación móvil, digamos, mencionar un ejemplo en temas de compras públicas. En nuestro país tenemos una plataforma centralizada de compras públicas electrónicas, y hay por ejemplo, hay un caso muy específico. Hay un emprendedor que consume esa información, tiene sus propios algoritmos, y él vende un servicio a pequeñas empresas para que tengan un conocimiento más avanzado
de cómo ellos pueden ser mejores candidatos para ganar procesos de licitación. Okay. Entonces, con información. Claro, con información de concursos previos, revisan esos históricos, ven montos, ven competencia. Esa información se analiza y él lo vende como un servicio. Okay. Hace un tiempo, ese servicio, él tenía que ir a jalar esa información desde un sitio web donde básicamente tenía que copiar pieza por pieza de información, cargarla en sus aplicaciones para poder armar una propuesta. Claro, armar su proyecto. Bueno, hoy cuando esa información ya está disponible para él como datos abiertos, entonces él con su pequeña empresa la consume de manera automática, carga los motores de sus sistemas y los genera y genera el valor de manera inmediata. Estoy entendiendo entonces, David, que por ejemplo para un proceso electoral importantísimo esta cantidad de información acerca de todas las personas que están postulando, y en el caso de nosotros los usuarios, los ciudadanos, tener información de calidad, como tú lo estás comentando, para poder, pues, en este caso, elegir a un candidato X. Ahorita, justo en el Perú, estamos en este proceso. Y lo otro que me estás comentando está muy ligado, estoy entendiendo esto, está muy ligado al sector gobierno. O sea, una cosa así como los modelos de negocio del e-commerce, ¿no? De business to government o government to business, una cosa así que van de ida y vuelta, ofreciendo servicios. Y llegando de nuevo al tema de datos abiertos, ¿qué países? Perdón, ahí solo quiero decirle una pequeña interrupción. Ahí, en cuanto a los consumidores de los datos abiertos, podemos ver esa relación como el government to business, el government to citizens y el government to government, porque el mismo gobierno es consumidor de su propia información. A veces, aunque esto debería suceder de manera automática, con interoperabilidad de sistemas, a veces esto no funciona así. O las relaciones de datos son complejas o vienen de distintos lados. Por mencionar un ejemplo, en la ciudad de Nueva York tuve la oportunidad de presenciarlo y verlo de manera física, personal ahí. Ellos tienen lo que llaman un Data Analytics, un equipo de Data Analytics. Y ese equipo de Data Analytics consume datos, consume información de distintas unidades del gobierno de la ciudad de Nueva York para resolver problemas. Muchas de ellas en formato de datos abiertos, desde las bases de datos. O sea, ellos mismos son consumidores de su propia información para resolver problemas que una institución dueña de ese problema no puede resolver. Entonces, lo que quiero es nada más mostrar un ejemplo de que el mismo gobierno utiliza la información y los datos abiertos para poder mejorar su toma de decisiones, perfilar mejor la política pública, hacer mejoras en cuanto a la prestación de servicios. Bueno, esa era una de mis preguntas que quería hacer, en realidad referente a en qué otro, digamos, ciudad, país, has podido encontrar estos modelos que han podido recolectar diferentes datos abiertos, procesarlas. Entiendo que trabaja mucho la analítica acá para tomar cierta decisión o pronosticar algo, digamos, ¿no? Porque entendería también que son factores externos o datos externos como el clima, temperatura y otras cosas así que entran en una bandeja para poder, o entran en un repositorio para poder analizar sobre algo. El principio de máxima divulgación de la información, que tiene que ver con ese derecho de acceso a la información pública, básicamente lo que establece es que toda la información que está en manos del Estado, de todas las instituciones del sector público, es información pública, excepto la información personal, de datos personales, y la información asociada a seguridad nacional. ¿Okay? El resto lo reconoce como información pública. Ahora, los países han ido agregándole ahí algunos... O sea, el secreto bancario. Sí, algunos países han ido... Ahí es donde voy. Algunos países han ido agregándole algunas excepciones por ley. Entonces, básicamente este principio lo que nos dice es: todo es público excepto lo que por ley se diga que no. Pero depende de cada país. Ahí es donde cada país pues afina un poco su maquinaria y... De acuerdo a sus políticas. Claro, de acuerdo a sus políticas. Y en América Latina... Ya para ir finalizando, David, y en América Latina, ¿cuál es el país que está tratando mejor datos abiertos? Claro, hay países en América Latina que se subieron a esto cuando fue tomando fuerza y se han mantenido por ahí bien, han hecho bastantes proyectos, se pueden visualizar casos donde ellos crean valor. Quizás el Uruguay, Colombia un poco, Chile, Argentina, básicamente digamos en el sur.
Pues donde podemos ver casos más concretos donde el gobierno, a veces gobiernos locales se han tomado en serio la liberación de la información como dato abierto para potenciar a la comunidad, para que la pueda utilizar. Ahora, un tema importante también de esto es quiénes son los usuarios de los datos abiertos, porque uno puede pensar de manera directa, pues estamos hablando más de personas con cierta capacidad y ciertas habilidades, ¿no? Porque a veces pueden ser bases de datos complejas, amplias, etcétera. No es algo amigable para un ciudadano común. Pero se entiende, pues, en la comunidad de que estas personas juegan un rol más de intermediarios, generan el valor para que entonces la ciudadanía la pueda consumir. Y no solo ver de que sea el gobierno siempre el que tenga que ver cómo resolver todo, ¿no? Sino que en el fondo lo que estamos tratando es de generar recursos a partir de la información para que más personas estén involucradas y eso pueda utilizarse para resolver problemas que todos tenemos como sociedad, y crear valor a partir de eso. Antes les decía, valor social, valor económico, y eso es un poco los casos que se pueden observar en este tipo de países. Y habría que tener cierto cuidado, ¿no? Porque esa información, si entra a ciertos algoritmos para ser procesada y tomar decisiones, pues también pueden caer, algo que has dicho, ¿no? Con un tema de seguridad, también podría caer en manos inapropiadas, digamos, con ciertos conocimientos de analítica, informática, en las cuales también pueden procesar esta información. Y bueno, para todo sirve en realidad, ¿no? Para todo tipo de decisiones. Entonces, muy interesante, es un concepto que lo he escuchado muy pocas veces, David, acerca de datos abiertos, muy interesante, y creo que puede darse pues una apertura, digamos, dentro del Perú, el tratamiento de ello, pero va a ser también un tema cultural, por lo que entiendo, ¿no? Nos vamos moviendo un poco a eso. Sí, digamos en América Latina he tenido la oportunidad de estar en varios de los países, algunos van más avanzados en esto que otros, pero en términos generales, digamos, uno puede observar que la gran mayoría de los países se van movilizando hacia esto, porque en el fondo dentro del gobierno esta está muy arraigada a un derecho más grande que está regulado, le decía, por la comunidad internacional. Las Naciones Unidas reconocieron desde el 50 y tanto el derecho de acceso a la información como un derecho humano, como base para el cumplimiento de otros tipos de derechos. Entonces, está arraigado a temas importantes en América Latina. Todos los países, con una excepción de 4, tienen ley de acceso a la información pública, de ley de transparencia y acceso a la información, y es algo que también está conectado a eso. Es un poco como la ejecución de esos derechos que ya de alguna manera están regulados en el contexto internacional y nacional. Ok. Muy bien, David, en realidad este es un tema también muy abierto para poder seguir conversándolo. Agradecemos pues tu presencia en el programa, pues, y por supuesto toda la experiencia acerca de este tema que son los datos abiertos, del cual nos has ido comentando. Te agradecemos, David, muchas gracias. Un gusto acompañarles, gracias a usted. Muy bien. Ha sido el señor David Zamora, consultor e investigador en políticas públicas y tecnología de la información. Él es de Costa Rica y pues también trabaja como consultor internacional pues en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas referente al tema de datos abiertos. Bien, tras la pausa regresamos con el señor Joan Vega, gerente general del Instituto Superior CICE. Ya regresamos.